Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIA Sebastián Fell. Y hoy les voy a mostrar una partida que yo vi por primera vez hace muchos años, hace más de 10, 12 años aproximadamente, o incluso más. Y recuerdo que esta partida la encontré en un librito que publicó Los Viejos Informadores, en donde el ex campeón mundial Max Eve comentaba las mejores partidas de todos los campeones mundiales hasta Fischer incluido. Y el libro se llama Destined a Fischer. Es un libro que justamente me habían regalado. Y por lo tanto empecé a revisar las partidas. Y entre esas partidas encontré esta que vamos a ver hoy. Una victoria de Tigran Petrosyan contra Ludek Pachman en la Olimpiada de Varna 1962. Recuerdo que la partida la vi en el Club Argentino de Ajedrez. Y la analicé con unos compañeros de ahí. Yo tomaba clases grupales. Y quedé muy impactado por esta partida. Y cuando terminé de verla, se la comenté al maestro que tenía, el maestro Fide Eduardo Biaggi. Y cuando le comenté la partida, él me dijo que cuando él tenía mi edad más o menos, él había quedado fascinado con las partidas de Petrosyan. Y me recomendó que deje de ver partidas de Petrosyan porque me iba a volver loco. Un consejo que me pareció un tanto raro, pero que tenía su fundamento, porque sinceramente yo nunca jugué de esta forma. Y mi profesor pensaba que era más adecuado desarrollar mi forma de juego y no innovar tanto con estas partidas increíbles de Petrosyan. Y en esta partida la verdad es que me sorprendió muchísimo todo el plan que hacen toda la partida, y por eso la quería compartir con ustedes, porque estoy seguro de que van a poder aprender muchísimo de esta partida. Petrosyan va de blancas. Les recuerdo, esta fue la Olimpiada de Varna 1962. Si no me equivoco, Petrosyan era el segundo tablero de la Unión Soviética que volvió a ganar la Olimpiada. En aquel entonces la Unión Soviética ganaba prácticamente siempre la Olimpiada, solo hubo algunos casos raros, pero si no siempre ganaba. Él era el segundo tablero, si no me equivoco. Y si no me equivoco, Petrosyan ganó la medalla de oro al mejor segundo tablero. En este caso elige esta línea, que es una especie de ataque indio, que en realidad rápidamente va a transponer a una defensa india de rey. Esta es una posición de la defensa india de rey con los colores al revés. Básicamente estamos jugando, el blanco está jugando un india de rey de blancas, por lo tanto tiene un tiempo de más. Lo que pasa es que como la posición es bastante bloqueada, no siempre ese tiempo de más va a ser súper útil, por lo menos para darle ventaja. Incluso hay en un libro, creo que en el libro de Watson, hay toda una discusión, puede que me esté confundiendo el libro, pero hay toda una discusión sobre si conviene jugar los mismos esquemas de blancas y de negras. Y la conclusión es más o menos que no siempre. Hay algunas líneas que son buenas para igualar de negras, y de blancas también solo sirven para igualar. En este caso el india de rey no es una línea, sirve para igualar, pero el tiempo de más no siempre es muy importante. Por supuesto, igualmente es mejor tener un tiempo de más que un tiempo de menos, así que si la india de rey es buena, esto debería ser bueno para el blanco. Estoy pasando razonablemente rápido estas jugadas porque son todas muy estándar dentro de la india de rey. No quiero perder tiempo con esto porque además es una partida larga. B3 y F6, alfil D2 y caballo C8. Bien, como dije, esta es una posición bastante estándar. El blanco consiguió ubicar el caballo en C4, que es una pieza muy importante en estos esquemas. Incluso logró jugar A4, con lo cual evite la jugada B5, y por lo tanto este caballo de acá no puede ser expulsado. Puede sí ser cambiado, y por eso probablemente Pachman jugó caballo C8. La idea probablemente sea jugar caballo D6 e intentar cambiarlo por el caballo. Sin embargo, si se cambia, el blanco va a retomar obviamente DB y abrir la columna B para conseguir contrajuego por ese sector. Lo de obvio capaz que no es tan obvio, porque también a veces se puede comer de D y después maniobrar con el caballo a D1, E1 y D3 y bloquear el peón libre de D. Esto también es una opción posible, así que olvídense que dije obvio. La posición es bastante normal. Y en este momento el blanco tiene que decidir qué jugar, ¿sí? Hasta acá digamos que el blanco hizo jugadas de desarrollo. Y ahora se terminó la apertura y hay que decidir qué hacer en el medio juego. Así que este va a ser el primer momento donde les pida que pausen el video.
La idea en esta partida va a haber muy poca táctica. Va a ser una partida más bien posicional, más bien estratégica. Estratégica más que posicional. Y por lo tanto es muy importante que evalúen muy bien la posición y que traten de encontrar planes acordes a la posición. Por supuesto que no solo tienen que buscar planes, sino que también tienen que calcular a ver si esos planes son realizables, ¿sí? Siempre, siempre, y repito, siempre hay que calcular todas las jugadas que hagamos, ya sea para evitar errores de bulto, pero también para ver si los planes son realizables o tal vez nuestro plan es muy lento y el rival llega antes, o capaz el rival tiene una jugada muy sencilla que nos evita todo el plan, y para eso no queda otra que calcular. Así que pausen el video y traten de encontrar qué jugarían acá de blancas. Bien, por supuesto que es una posición plena de apertura y la verdad que blanco tiene muchas opciones. ¿Sí? No hay un plan que sea claramente muy superior a otro. El blanco tiene muchas opciones y todas son realmente igual de buenos. Lo importante es encontrar uno. Obviamente hay que jugar un plan y con encontrar uno alcanza. Hay que tratar de encontrar uno que sea relativamente bueno y que también se adecue a nuestro estilo. A mí lo que me sorprendió mucho de esta partida es que con la siguiente jugada inicia un plan que tranquilamente podríamos decir que termina en el final. O sea, un plan a muy larga escala. Eso es lo que yo pensé cuando era chico. Sinceramente no creo que sea así. Pero sin lugar a dudas, lo que empieza a hacer ahora afecta la partida hasta el mismo final de la partida. Hasta casi las últimas jugadas. Por lo tanto, podemos llamar al plan de Petrosian como bastante profundo. Acá lo más estándar, si alguno de ustedes juega la India de Rey, ya sea de blancas o de negras, lo estándar acá es retirar el caballo de F3, por ejemplo caballo H4, ¿no? Caballo H4 o caballo E1 y buscar la ruptura F4. Este sería el plan más común en la India de Rey. Y por supuesto que es un plan totalmente factible y totalmente bueno. Petrosian elige otro plan. Un plan tal vez un poco más posicional. Recordemos que Blancas está jugando Petrosian y le gustaba más ese tipo de juego. Y decide jugar la jugada H4. H4 es una jugada muy interesante. Por un lado, el peón H puede seguir avanzando, tal vez a H5 y tratar de crear alguna debilidad en el flanco de rey. Este era un plan que le gustaba mucho a Petrosian, especialmente con la torre en H1. Obviamente con la torre en H1 este avance sería mucho más interesante. Pero aún sin la torre que apoye, la jugada H5 es un avance típico porque el negro, si come, el peón negro de H5 quedaría muy débil y probablemente caiga en cualquier momento. Y si no come, entonces el blanco puede comer y el peón de G6 quedaría un poco debilitado. Recordemos que este peón puede ser fácilmente atacado con un caballo H4 y tal vez más adelante un dama G4. Entonces, por un lado, el avance H5 es muy interesante y por eso el negro lo evita y juega H5 por su parte. La verdad es que la jugada H5 también debilita G6, así que en ese sentido no es que sea mucho mejor, pero por lo menos evita que blanco siga ganando espacio. Y ahora, ¿cuál era la otra idea de H4? ¿Qué otra opción tiene el blanco ahora que juega H4? Si no lo encontraron, pueden pausar el video y tratar de pensar a ver qué se le pasó por la cabeza a Petrosian. La idea de Petrosian era jugar rey H2. Y con rey H2 lo que está intentando hacer Petrosian es jugar alfil H3 y cambiar el alfil de G2, que es un alfil malo, noten que está encerrado por los propios peones centrales, cambiarlo por el alfil de E6, que es el alfil bueno, porque justamente corre por colores distintos a los peones centrales del negro. Entonces el cambio de un alfil malo por un alfil bueno es obviamente un buen cambio prácticamente por definición. O sea, cambiar algo malo por algo bueno es bueno. El tema acá es que la jugada de alfil H3 es prácticamente inevitable. Por ejemplo, si dama D7 que evita alfil H3, el blanco puede jugar caballo H1 y después alfil H3. Y el cambio de los alfiles es inevitable, digamos. El negro podría jugar alfil F7 para evitar el cambio,
Pero en ese caso el alfil blanco en H3 sería muy activo, incluso ganaría un tiempo sobre la dama negra. Y ya el alfil dejaría de ser tan malo y ya sería un alfil mucho más interesante. Incluso al controlar C8, el alfil impide que el negro pueda ocupar la columna C, que es la columna abierta de la posición. Y por lo tanto el alfil de H3 cumple una función bastante útil desde donde está. Entonces, como no se puede evitar el alfil H3, el negro juega caballo de 6. Siguiendo con su plan, ¿no? Intentar cambiar el caballo de C4. Obviamente jugamos alfil H3. Y ahora el negro, en vez de cambiar alfiles, que es una opción obviamente interesante, que deja una posición viva todavía, con muchas opciones, y el blanco en realidad no tiene una gran ventaja en esa posición. Simplemente el blanco está tratando de mejorar su posición, no de obtener ventaja. En vez de eso, el negro juega alfil G4, que es una idea también muy interesante. Entonces ahora les pido que vuelvan a pausar el video y traten de encontrar cómo el blanco puede continuar con su plan. Bien, obviamente nosotros queremos cambiar alfiles, esa es la idea de Petrosian. Pero cambiar directamente le permite al negro recapturar, por supuesto, y ahora el caballo de H3 no tiene buenas casillas. Va a tener que irse en la primera fila, por ejemplo, caballo G1, y en ese caso el negro puede jugar F5, y de pronto el negro está ganando mucho espacio en el flanco de rey, y el caballo de G1 no está muy bien, ¿no? No se puede mover mucho, y aunque vaya a E2, después tampoco puedes ir avanzando porque el resto de las casillas están controladas. Entonces ese caballo está quedando bastante fuera de juego, y el negro, bueno, el negro ya está amenazando comer en el centro, ya está creando una pequeña iniciativa. Entonces acá el peón de G4 resulta molesto y las piezas blancas quedan un tanto desorganizadas. Es por eso que comer no es el ideal. Pero yo quiero comer. Lo que pasa que no ahora, tengo que prepararlo. ¿Cuál es la forma correcta de prepararlo? La jugada rey G2. La idea es que ahora, después del cambio, el caballo blanco, en vez de irse a G1 de forma pasiva, ahora el caballo puede ir a H2. Y el caballo desde H2 va a estar tocando el peón de G4. Entonces el caballo en H2 va a ser mucho más útil de lo que sería en G1. Y en este momento el negro comete una imprecisión. Acá lo correcto es jugar alfil por, y después de rey por, caballo por C4, B por C4 y jugar esta posición. En esta posición está pareja la posición, la verdad es que el blanco tiene un mejor alfil que el negro, pero el negro tiene un poco más de espacio. El blanco tiene la columna C para intentar presionar. La posición está bastante pareja. El alfil del negro es un poco malo, pero también puede activarse por F8 C5. El negro no está mal y la posición está igualada. Obviamente Petrosian la iba a seguir jugando la posición y probablemente Petrosian la ganara igual. Pero la verdad es que el negro acá no tiene problemas. En vez de esto, Pachman jugó dama de 7 y el blanco aprovecha para ahora sí cambiar. Obviamente el negro no puede comer de dama porque la dama tiene que defender el caballo de D6, tiene que comer de peón, y ahora caballo H2. Esta era la idea de blanco. Ahora el blanco está amenazando con dos piezas al peón de G4. Entonces el peón de G4 ahora está un poco vulnerable. Es verdad que el negro lo puede defender y lo tiene que defender porque no puede permitirse perder un peón, tiene que jugar F5. Pero ese peón de G4 va a ser un problema. Incluso, casi que me animaría a decir que Pachman pierde por ese peón de G4 débil. Pero es muy interesante y hiper instructivo cómo Petrosian aprovecha ese peón débil en G4. Porque no es algo tan obvio. Entonces, en esta posición les vuelvo a pedir que pausen el video y traten de encontrar cómo debe continuar el blanco. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el nuevo plan? Porque ya el plan anterior de cambiar alfiles de casillas blancas ya lo logramos, así que ahora hay que buscar algo nuevo. Bien, resulta que por el flanco de rey no se puede hacer mucho en este momento. La verdad es que comer en F5 no parece una buena idea, le estaríamos desdoblando peones y estaríamos perdiendo un peón central, no tiene mucho sentido. Jugar F3 tampoco es una jugada muy deseable en este momento, porque justamente le estamos cambiando ese peón de G4, le estamos de vuelta desdoblando peones.
No parece que estemos logrando mucho. Entonces el flanco de rey está de alguna forma bien defendido por el negro. Lo que pasa es que el negro tiene un problema un poco sutil. Esto creo que fue lo que más me impresionó cuando vi esta partida de chico. Porque es muy sutil. A primera vista me parece que la estructura del negro es buena. O me parecía. Pero no está tan bien. El peón de G4 es una debilidad. Por lo tanto, el peón de F5 no puede moverse de donde está. Tiene que mantener la defensa. Entonces, esta tensión de peones que hay con los peones de F4... Perdón, no quería comer. Entre los peones de E4 y F5... acá. Esta tensión que hay entre estos dos peones... es una tensión favorable al blanco. Porque el negro nunca va a poder comer... Y nunca va a poder avanzar, porque en cualquiera de esos dos casos el peón de G4 está perdido. Entonces, esa tensión favorable es una ventaja para blancos. Y esto es algo que he mencionado ya en alguno de los videos. Es un tema que yo considero muy importante a la hora de evaluar una posición. Y es un tema que no siempre está bien desarrollado en libros y videos. Y por eso es un tema que ya lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando hasta que se lo sepan. La tensión de peones, controlar la tensión de peones es vital. Y en este caso el blanco es el que tiene el control. El blanco es el que puede comer cuando tenga ganas. Y el negro no. El negro siempre tiene que estar a la expectativa. Y eso es una ventaja para el blanco. Nos da más opciones de blancas. Y tener más opciones generalmente es bueno. Pero en este momento no tengo forma de aprovechar eso. Como que en el negro tengo en el flanco de rey tengo una ventaja, pero es una ventaja que no puedo aprovechar ya. Entonces, si no puedo hacer nada en el flanco de rey y el centro está cerrado, tengo que buscar algo por el flanco de dama. Ahora la lucha pasa del flanco de rey, va para el flanco de dama. ¿Y cómo hago eso? Bueno, aprovechando un pequeño golpe táctico, Petrosian juega caballo por caballo. Que además es una jugada necesaria porque el negro probablemente está amenazando comer en E4 y ganar un peón ahí. Entonces eliminamos el caballo. Y a dama por, la idea de Petrosian era ahora jugar B4 y ganar espacio por el flanco de dama. En el flanco de dama no, es que es el único flanco donde puede pasar algo. Porque en el resto del tablero está todo bastante como rígido. En el flanco de dama el blanco tiene más espacio. Y eso le da ya una cierta ventaja también a ese sector del tablero. Petrosian de a poquito empieza a conseguir microventajas en todas las partes del tablero. El peón de B4 está en el aire, pero por supuesto que no se puede comer. Si caballo por, viene dama jaque, clave que jaque, y después me como el caballo. Así que el blanco acá gana una pieza. Este es el golpe táctico que le permite al blanco jugar B4. Es un golpe táctico sencillo, es una jugada nomás, pero es clave para todo el plan que está haciendo Petrosian. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba antes. La captura en E4 a primera vista tal vez pueda parecer molesta porque ahora el peón de D es un peón pasado y parece peligroso y bla 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 bla. Pero el peón de G4 ahora está perdido porque está atacado por dos piezas. Entonces el blanco simplemente está ganando un peón. Esto es a lo que llamamos tensión favorable. El negro no puede hacer nada con esa tensión, entonces tiene que estar ahí esperando. Y acá... bueno, como siempre, ¿no? Esta partida la analicé bastante y encontré unas cosas realmente muy interesantes que no las encontré esa primera vez que analicé la partida, cuando yo era mucho más chico y mucho más inexperto, ¿cómo se dice? Sin experiencia. Y por ejemplo, en esta posición me parecía muy lógico. El plan de blanco es bastante obvio: jugar B5 y echar el caballo negro y que retroceda y el blanco ganar espacio. El caballo negro probablemente va a querer ir a D8 porque en E7 nota que el caballo no tiene muchas perspectivas. Entonces el caballo va a tener que ir a D8. Y si el caballo va a ir a D8, las torres negras quedan incomunicadas. Entonces por eso me pareció una opción muy lógica jugar torre de F a C8. Entonces ahora el caballo negro puede ir a D8 sin incomodar las torres. Curiosamente esa jugada prácticamente pierde en el acto. Y lo más interesante es que pierde de más de una forma. Noten como la posición de pronto va a explotar. Pueden pausar el video y encontrar cómo castigar esa jugada. Bueno, el problema de esa jugada es que deja al rey negro muy débil. Y el rey negro se le avanzaron muchos peones. Si encima le falta la torre, algo huele mal. Y para aprovechar eso,
tenemos varias formas. La forma más directa me parece que es la jugada F3. Es verdad que ya dije que F3 desde un punto de vista posicional no es una jugada ideal porque el negro logra sacarse su peón de G4 débil. El problema es que el caballo blanco entra en juego y ahora el blanco está amenazando algo tan simple como caballo G5 seguido de dama B3. Y el control de las casillas blancas, recordemos que hace un par de jugadas Petrosian le cambió el alfil de casillas blancas al negro y por lo tanto sus casillas blancas son débiles. Y ahora este equipo de caballo G5 con dama B3 crea imágenes muy peligrosas. Por ejemplo, si peón por caballo G5, amenazo dama B3 y después entradas en F7, por lo cual el negro tiene que defender F7, pero ahora simplemente caballo por peón y cuando la dama se va, una jugada como H5 es brutal. El blanco está atacando con caballo, con alfil, con torre y la dama va a pasar al ataque también. Y el rey negro está muy solo. El blanco acá tiene un ataque completamente ganador. Incluso F3 a mí me parece la más directa, pero incluso también dama B3 es bastante directa y bastante fuerte, simplemente jaque. Y cuando el rey se va, existe una jugada destructora como H5 y a peón por dama H7. El blanco está tocando absolutamente todo, el peón de H5, el peón de F5, una vez que estos peones se caigan, el peón de G4, la gran debilidad del negro, se va a caer. El blanco acá tiene un ataque muy fuerte e incluso parece que está ganando material. Así que el negro está en serios aprietos. En otras palabras, está perdido. Entonces, es curioso porque una jugada como torre de F a C8, que es una jugada hipernatural, casi que pierden el acto. Noten cómo, si ustedes ponen esta posición en el motor les va a decir que hay casi igualdad, capaz leve blanca. Pero este tipo de variantes, que una jugada tan lógica pierda, indica que la posición del negro, aunque no está tan mal objetivamente, en la práctica ya empieza a tener ciertas incomodidades. ¿Y por qué las incomodidades? Porque el peón de G4 obligó al negro a avanzar el peón de F y eso también provocó debilidades en el flanco de rey. En particular, donde está el rey negro. Y eso siempre es problemático. Entonces el negro jugó caballo D8 antes que lo echen el caballo, se fue solo. Y a B5, torre C8. Bastante natural también. Acá, bueno, hay muchas sutilezas. Esta partida yo la he usado en muchas clases y uno cuando pasa las partidas con distintos alumnos siempre aparecen cosas nuevas, siempre los alumnos sugieren jugadas que nunca antes había yo pensado, entonces intentamos refutarlas y analizarlas y eso el análisis de la partida se vuelve realmente muy rico. Voy a obviar todo eso porque si no el video sería de 5 horas. Simplemente quería acá decir que acá la jugada torre C1 es probablemente la jugada más precisa para el blanco, que le da una bastante cómoda ventaja al blanco, pero en vez de eso juega Petrosian A5, que es también muy lógica, ganando más y más espacio. Este espacio que el blanco está ganando en el flanco de dama lo que hace es cada vez incomodar más a las piezas negras. Y ahora, por ejemplo, como para hacer notar la incomodidad de las piezas negras, si caballo E6, es una jugada muy lógica para coordinar las torres, viene dama B3 clavando el caballo. Y si el rey se va, entonces alfil B4, mirando la dama y la torre que está detrás, obliga a caballo C5 a ir a dama A3, poniendo aún más presión sobre el caballo. Tiene que defenderla con B6 y ahora torre de A a C1. El blanco tiene una presión muy fuerte sobre este caballo clavado que no se puede esclavar fácilmente. Y el plan blanco en principio es bastante lógico. Torre C4 y torre C1. Parece una secuencia que está ganando material. El negro obviamente puede defender el caballo trayendo la torre, jugando alfil F8. Pero en todo caso el negro está muy pasivo. Es claro que el blanco ha ganado una iniciativa más que molesta. Entonces el negro acá juega muy bien. Torre F7. Digamos, dentro de lo fea que es la posición negra, se defiende bastante bien. Petrosian sigue con su plan. Dama A4 y torre de F a C7. El negro consiguió controlar la columna abierta. Y eso en principio es algo bastante positivo. Es verdad que el blanco tiene ventaja de espacio en distintos sectores. Es verdad que el negro tiene debilidades. Pero las torres negras son muy activas. Controlan la única columna abierta y eso debería darle una buena compensación por sus otros problemas. Y la verdad es que objetivamente probablemente el negro esté a esto de igualar la posición.
Y Petrosian yo creo que se da cuenta. Lamentablemente no tengo la partida esta comentada por Petrosian. Lamentablemente esta es una partida que no es tan conocida. Yo la descubrí medio de casualidad, pero estuve buscando en libros sobre Petrosian, con las mejores partidas de Petrosian, y esta no aparece. Entonces, eso indica que la partida no es tan conocida, lo cual es bueno para nosotros. Pero también indica que no tengo los comentarios de Petrosian, entonces no sé bien qué pensaba acá. Pero me da la sensación de que a Petrosian no le gustó esto, que el negro se haya activado tanto con las torres, y se dio cuenta que si no hace nada ahora, el negro se va a terminar de acomodar. El negro está, básicamente la próxima va a jugar un caballo E6 probablemente, el caballo puede saltar a C5 o puede jugar un torre C2, y el negro empieza a ganar un poco la iniciativa, porque se está acomodando bien. Y Petrosian no quiere darle la iniciativa al rival. Entonces ahora encuentra un recurso muy interesante que también me impactó mucho cuando era muy chico. Les vuelvo a pedir que pausen el video y traten de encontrar qué jugarían acá de blancas. Bueno, el blanco, de vuelta, ¿no? La posición no es para nada forzada. Toda la partida viene siendo bastante tranquila dentro de todo. Y blanco tiene muchas jugadas razonables que no lo dejan peor. Entre ellas, por ejemplo, ubicar una torre en C1, suena bastante lógico. Obviamente eso le permite al negro cambiar las 4 torres, y con las 4 torres cambiadas el blanco también perdería muchas opciones de hacer tablas, de jugar a ganar. La posición se encaminaría más para las tablas, y Petrosian no quiere eso. Petrosian quiere jugar a ganar. Recordemos también que estamos jugando una olimpiada en donde cada punto es súper valioso. Entonces Petrosian acá juega la muy inspirada H5. Y H5 es una jugada que me encanta, me fascina. Es una jugada táctica, pero con un enorme fundamento posicional. ¿Cuál es la idea de Petrosian? La idea de Petrosian desde un punto de vista posicional es: no se olviden de la habilidad G5, del G4. Es verdad que la partida se pasó al flanco de dama, pero Petrosian está mirando esa debilidad y con H5 le está haciendo recordar al rival que se acuerde que ese peón es débil. ¿Qué tiene que ver la jugada H5? Bueno, con la jugada H5 la idea es que le vamos a cambiar el peón de G6. Después le vamos a cambiar el peón de F5. Y después de esos cambios, el peón de G4 quedaría aislado. Y acá es donde se nota que la estructura negra parecía buena, pero no era tanto. La verdad que es bastante endeble esa estructura de peones. Y con esta ruptura H5, la estructura del negro se empieza a desmoronar. El negro tiene varias opciones, obviamente, pero esta jugada le requiere al negro calcular con bastante precisión, porque de pronto la posición estaba tranquila y de pronto se volvió más táctica, y ahora hay que calcular muy bien. Y el negro me parece que no reacciona de la mejor forma. Probablemente lo mejor era comer el peón de H5, me parezca raro porque obviamente eso es lo que quería Petrosian. Esta partida, según los comentarios que les dije de Yves dice que G por H5 es directamente mala por la jugada B6. La idea de B6 es que está tocando la torre, obviamente, está tocando el peón, pero también aparece un dama E8 jaque y después capturar en H5. Esta es una idea táctica muy interesante que tal vez era la idea de Petrosian. El problema es que Yves analiza todas, salvo la buena y la única para el negro, que es torre F7. Es la única que lo mantiene dentro de los márgenes de la igualdad. Si la torre se va a C6, entonces simplemente B por A7 y este peón se vuelve peligroso. Si la torre se va a C2, entonces el golpe A6 es muy fuerte, porque la idea es que si el alfil es capturado, entonces viene peón por B7, caballo por B7, peón por A7 amenazando coronar, hay que bloquear y en ese caso dama jaque y se cae el caballo, con lo cual el blanco recupera la pieza y tiene un peón en séptima fila que define la partida. Entonces a B6 la única jugada es torre F7 y la idea es que a peón por, ahora puedo comer N4 y torre A8. El peón de A7 no va a sobrevivir mucho. Y el blanco tiene opciones como F3, el blanco tiene opciones para jugar a ganar. Tengo muchos análisis de esta posición, pero no me voy a explayar mucho. La verdad es que no encontré una línea donde el blanco obtenga ventaja.
daría la sensación de que el negro siempre puede igualar. Pero en muchas variantes tiene que jugar muy justo. Si la posición del negro no es nada sencilla, incluso muchas de las jugadas que encontré son medio únicas y las encontré con un poco de ayuda de la computadora. Obviamente Pachman y Petrosian juegan mucho mejor que yo, pero igualmente considero que las variantes de las jugadas del negro no son tan obvias. Por eso no es fácil meterse acá, porque ahora el blanco de pronto está entrando en la posición, ¿no? Por ejemplo, peón por acá es definitivamente mala porque viene caballo por y el blanco ya está amenazando, caballo G5 o caballo H5 y caballo F5. No nos olvidemos que la torre la podemos clavar con dama B3 y las piezas blancas están mucho mejor coordinadas y eso le da un ataque muy fuerte al negro. En realidad G por H3 es mala. Pero acá el negro tiene que jugar muy justo. Entonces, tal vez objetivamente la mejor jugada sea peón por peón. Pero en la práctica me parece que es difícil de jugar la posición para el negro. Y eso explicaría un poco también por qué pone que peón por peón es mala para el negro. Sin embargo, no entiendo bien por qué Pachman no jugó caballo F7. La jugada caballo F7 después de peón por G6, dama por G6, casi que traspone la partida, pero el negro tendría un tiempo de más. Esto es claramente mejor que lo que pasó en la partida. La partida jugó dama E6, que es rara porque el blanco va a comer en G6, esa es la idea. Y ahora el negro tendría que comer en G6. En vez de eso comió en E4, peón por E4 y dama por G6. Entonces ven cómo volvió a mover la dama. En cambio, si hubiera jugado caballo F7, ahora el caballo estaría en F7 y el caballo en F7 estaría bien puesto porque el caballo puede venir a D6 para presionar o incluso a G5 para presionar o para saltar a H3, F3. Cuántas flechas que estoy poniendo. Entonces, esta posición para el negro sería mejor con el caballo en F7. Igualmente el blanco mantiene una ligera presión como en todas las variantes. Acá el blanco, bueno, tiene que defender el peón de E4. Entonces, ¿qué consiguió Petrosian con estos cambios? Bien, consiguió que el peón de G4 esté ahora aislado. Es verdad que el peón de D4 es un peón débil, es un peón pasado, es un peón fuerte. Pero el peón de G4 es un peón débil. Y el peón de D4 no puede avanzar tan fácilmente, está bloqueado por el momento. No nos olvidemos también de que las piezas blancas están mejores que las piezas negras. El caballo negro todavía no entró en juego. Y el alfil de G7 sigue siendo un alfil muy malo. Pero es muy interesante cómo Petrosian empezó jugando por el flanco de rey, después se fue para el flanco de dama y ahora volvió a golpear el flanco de rey. Un juego activo, posicional activo en los dos flancos. Entonces ahora el negro juega torre C2, que es una jugada activa. Incluso, no lo dije, pero acá blanco probablemente esté amenazando dama D1 para comerse el peón de G4. Entonces con torre C2 la torre no solo se activa, sino que también evita que la dama blanca se active. Toca el alfil. Obviamente el blanco no puede soportar una torre en la segunda fila, tiene que jugar torre 2, prácticamente forzado. Amenazo la torre, así que tiene que comer torre por, dama por, jaque. Y ahora, bueno, el rey no puede moverse mucho, ¿no? Porque si el rey en H7 nunca va a estar seguro porque el blanco va a poner una torre en H1 en cualquier momento. Así que el rey no puede ir a la columna H. Y el rey en F8 está muy incómodo, incluso hay jugadas como alfil B4 dando vueltas que parecen muy peligrosas. Así que el negro tiene que tapar. El tema es que si tapa de caballo, una jugada como alfil B4 es realmente muy fuerte. El alfil se activa, incluso puede venir a D6 para presionar el peón de E5. Pero por supuesto que la idea principal es jugar dama E2 y comerse el peón de G4. Con lo cual ganamos un peón importante. Entonces el negro juega dama E6. Y eso le permite a Petrosian cambiar damas y comerse el peón de G4. Entonces Petrosian ganó, por lo menos por ahora, un peón. ¿Y qué peón? El peón de G4. El peón que en la apertura Petrosian prácticamente forzó a Pachman a crearse. Pachman lo podría haber evitado, pero tal vez no vio que el peón de G4 fuera tan débil. Y la verdad es que a primera vista no lo parece. Pero Petrosian con un juego muy hábil logró combinar el juego tanto en el flanco de dama como en el flanco de rey. Y la estructura negra se terminó
cayendo a pedazos. Sin embargo, el negro todavía no está perdido. Juega torre C5, activa la torre. Torre B1. Y ahora les pido que pausen el video y traten de encontrar qué harían de negras acá. ¿Cómo tiene que jugar el negro en esta posición? Bien. El negro todavía no está perdido y probablemente ni siquiera esté mucho peor. Lo que tiene que hacer el negro es activar las piezas, ¿sí? En los finales, las piezas necesitan ser activas. En realidad, siempre las piezas necesitan ser activas, pero en el final es todavía más importante porque al haber pocas piezas, cada pieza vale oro en polvo. En particular, si hay torres. Las torres son piezas que no son buenas defendiendo. Son piezas que defensivamente son horribles. Son piezas que necesitan ser activas. Nacieron para ser activas las torres. ¿Y dónde tienen que ser activas? En la séptima fila. Entonces acá la jugada correcta es torre C2. Incluso el alfil de D2 no tiene muchas casillas. Y la torre en la séptima fila, combinada con un peón libre y combinada con el caballo negro que puede empezar a activarse, por ejemplo a C5 o a G5 tocando la debilidad de E4, todo esto sumado le da al negro una iniciativa más que interesante. Por ejemplo, si alfil H6, alfil por, caballo por, rey G7, caballo F5, rey G6 y acá el negro está muy bien. De vuelta estoy amenazando un caballo G5, con lo cual este peón es débil. También estoy amenazando un torre A2, el peón de A5 también es débil. Más que probable es que el blanco tenga que devolver el peón en algún momento para activar también sus piezas. Pero en ese caso el final, aunque el blanco sigue teniendo una mejor posición, lo más probable es que el final sea tablas. Entonces, esto es lo que tendría que haber jugado Pachman y lo que no hizo Pachman. Pachman jugó de forma mucho más materialista, jugó B6. La idea es que después de los cambios, el negro está simplemente amenazando jugar caballo C7 y en ese caso el peón de B5 está perdido. Entonces de esa forma Pachman recupera el peón. Pachman cuando perdió el peón de G4 seguramente ya había visto que lo estaba recuperando casi instantáneamente. El problema es que no está bueno esto. Y es muy instructivo como Petrosian lo refuta. Acá la jugada más justa hubiera sido torre B2 para evitar que la torre negra se active. Es importante. Petrosian jugó rey F1 y ahora el negro gana la posibilidad de jugar torre C2 de vuelta, ¿no? Pero bueno, Pachman no quería activar la torre. Jugó caballo, perdón, esta es la jugada justa. Jugó caballo C7, rey E2 y se comió el peón de B5. Torre por y caballo por. Entonces, el blanco activa su rey, rey D7 y rey F7. Y ahora, nuevamente, les pido que pausen el video y traten de encontrar cuál es el plan de blanco ahora. Estamos en un final, ya la partida cambió mucho, pero todavía quedan muchas cosas por aprender. El plan blanco acá es la culminación de todo el plan. De toda la partida, básicamente. Petrosian creó la debilidad en G4. La habilidad en G4 se cayó y ahora es el peón de E5 el que está débil. El flanco de rey del negro es el que estuvo siempre débil. ¿Y cómo aprovechar eso? F4 es la jugada. F4 es una jugada realmente muy buena. El peón de E5 no es fácil de defender. Por ejemplo, si rey E6, podemos jugar F5, con lo cual el blanco obtiene dos peones libres que van a avanzar muy bien. Incluso creo que está ganando material casi forzado. Porque acá tiene rey C4, bueno, rey B3 y alfil B4. Entonces el blanco ahora está amenazando rey C4. Cuando el caballo se vaya, juega alfil D6 y este peón va a estar perdido. Con lo cual el blanco va a tener un peón de más y ganar. Entonces si F4, el negro va a tener que comer. Pero después de comer simplemente retomamos. Y en este final obviamente estamos muchísimo mejor. El blanco tiene una mejor estructura de peones. Esa fue la clave en toda la partida. Petrosian siempre jugó con su mejor estructura de peones. Tiene una isla contra dos. Estos dos peones son débiles. El caballo no se puede mover porque tiene que defender el peón. Y eso evita que el peón de B avance. Y mientras los peones son muy atacables. El blanco tiene varias formas de atacar estos peones, ya sea con el alfil o con el caballo. El final es muy bueno para el blanco. O sea, ganador.
Por ejemplo, maniobras como caballo H2, caballo F3 para atacar este peón, después rey C4 para echar el caballo, y este peón de D4 va a terminar cayendo. F4 es una jugada que le da al blanco un final técnicamente ganado. Sin embargo, estamos en la jugada 39, la fatídica jugada 39. Recordemos que en aquel entonces las partidas se suspendían en la jugada 40. Eso significa que en las jugadas de la 35 a la 40 siempre había apuro de tiempo. Y era muy común que en la jugada 39 o en la jugada 40, generalmente en la 39, se cometiesen errores. Era la última jugada antes de suspender. Era la última jugada antes de tener más tiempo para pensar. Y en esa última jugada los errores aparecían todo el tiempo. Y Petrosyan comete el típico error en la jugada 39. Y con este error lamentablemente deja escapar gran parte de la ventaja. La idea de Petrosyan es, bueno, estoy cerca de la 40, entonces juego rey C4, probablemente más que nada para ganar tiempo. Entonces a caballo jaque, rey B3, caballo B5, rey C4 y a caballo A3, ahí volvió con el rey, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logró? Dio un par de vueltas, ¿para qué? Para llegar a la jugada 40 y ahora tiene de vuelta más tiempo en el reloj. Y al tener más tiempo en el reloj, ahora tiene tiempo para poder pensar a ver cómo se gana el final. Bueno, un detalle importante, ¿no? Rey D5 parece muy interesante, pero el negro tiene la jugada B5. Activando las piezas, el caballo va a ir a C4. Inclusive el blanco ahora no puede comer el peón D5 porque lo come y un doble y se cae el alfil. Entonces, en vez de rey D5, por eso jugó rey D3. Pero el chiste está en que ahora el negro no tiene por qué jugar caballo B5, con lo cual llegaríamos a esa posición que dijimos que con F4 el blanco tiene una gran ventaja. En vez de eso el negro ahora puede jugar B5. Petrosyan ahora hace F4. Pero ahora es mucho menos fuerte porque el negro podría haber jugado un caballo C4 defendiendo el peón, que antes no se podía defender porque antes el caballo negro estaba fuera de juego. Y acá es verdad que el blanco con F5 puede conseguir una mayoría de dos peones libres en el flanco de rey, pero los peones son bastante bloqueables. Por ejemplo, el fil F8, cuidado con el peón B, y alfil E3, y la verdad es que le va a costar al negro, al blanco, avanzar los peones. La verdad es que las casillas F6 y G5 están bien defendidas, y además el blanco siempre tiene que tener cuidado con el peón B que no avance demasiado. Entonces este final tiene mucha pinta de tablas. En vez de eso, Pachman coma en F4. Sinceramente, ese final parece que es tablas, ¿no? Pero en la práctica dan miedo esos peones. Entonces, volvemos a una situación que ya estuvimos antes en la partida, en donde el negro está probablemente igualado, pero en la práctica tiene una posición muy incómoda. Eso es algo que solía pasarle mucho a los rivales de Petrosyan. Y no es que les pasaba a los rivales de Petrosyan, ¿no? Sino es que Petrosyan lograba eso. Lograba posiciones en donde él siempre encontraba cosas y para los rivales no era tan sencillo. En vez de eso, Pachman come en F4. Y después de peón por, tenemos el mismo final que vimos antes, en donde los peones de B y D son débiles y por lo tanto el blanco está mejor. Pero ahora el negro puede jugar caballo C4, con lo cual su caballo está mucho mejor de lo que estaba antes, ¿no? Alfil C1 y ahora rey E6. Hay que activar rápidamente el rey. ¿Para qué? Para llegar justo a tiempo a defender el peón de D4. Entonces este peón es débil, pero el negro lo está defendiendo. Entonces, nuevamente es una buena idea que pausen el video y traten de encontrar a ver cómo podemos intentar progresar acá de blancas. La verdad es que el final es tablas. Pero el blanco todavía tiene trucos. ¿Por qué? Porque tiene mejores piezas, porque tiene mejor estructura de peones. El negro está atado a defender sus debilidades. Pero lo que no hay que hacer es apurarse. Es un final. En los finales la paciencia es algo fundamental. Entonces, una jugada ansiosa como E5, bueno, uno debería calcularla, pero es definitivamente mala. La idea de E5 es que al tapar el alfil, ahora el peón de D4 no se puede defender. El tema está en que el negro puede jugar rey D5, y si me como el peón, siempre puedo entregar una pieza por estos dos. Incluso si me comes
te entrego la pieza. Y el final es obviamente de tablas. Así que acá no hay muchas dudas de que esto es tablas. Entonces, la jugada E5 le permite al negro liquidar, ¿no? Y esto es algo que hay que tener siempre en mente. Si el negro logra cambiar una de las dos piezas menores, cualquiera de las dos, por los dos peones blancos, entonces el final es tablas. Y ese es un recurso salvador muy importante para el negro. En cambio, Petrosian jugó caballo G5, que es muy interesante. Está amenazando la, bueno, bastante obvia, caballo E6 jaque y gané el alfil. Entonces el rey blanco tiene que irse. Y ahora encuentro una idea muy interesante que es F5. Con F5, Petrosian está amenazando alfil F4, jaque. Y seguir avanzando los peones, ¿no? Y seguir ganando espacio. Si los peones siguen avanzando, son bastante peligrosos. Además, noten que el rey negro no tiene muchas casillas porque siempre hay que evitar los dobles en E6. Y tampoco nos olvidemos que el negro tiene que defender este peón, ¿no? Entonces, no hay muchas jugadas. El negro encuentra una muy buena idea, que es jugar caballo E5 jaque. El peón de D4 es débil. Entonces, lo entrega. Pachman lo entrega, que es una gran concesión, porque ahora tendría un peón de menos. Pero al entregarlo, va a intentar, o debería intentar, bloquear los peones blancos. Si logramos que esos peones blancos no avancen más, vamos por buen camino. Obviamente Petrosian se come el peón. Y ahora la mejor forma de hacer tablas obviamente no es la que hizo Pachman. La verdad es que Pachman juega bastante mal este final. En un par de jugadas vamos a ver cuál es el error decisivo. Pero en el camino Pachman cometió muchas imprecisiones. Tenía muchas formas de hacer tablas de forma más sencilla. Y la verdad es que me sorprende porque las partidas se suspendían. La verdad es que no sé muy bien en esta olimpiada cuánto tiempo había entre la partida y la suspendida. Capaz que solo había un par de horas y no tuvo tiempo de analizar el final. No lo sé, pero la verdad es que no jugó muy bien el final. Acá lo más fácil es caballo D7 jaque. Cuando el rey retrocede, caballo C5. Y el rey tiene que ir a parar el peón de B. Pero en esta posición, noten que bien que están coordinadas las piezas negras, impidiendo que el rey blanco se active. El peón B siempre hay que prestarle un ojo. Y mientras tanto también estamos controlando el avance de los peones blancos. Entonces, acá el negro tiene una muy buena posición defensiva. Obviamente el blanco va a intentar algunos truquitos antes de firmar las tablas, pero el negro parecería que aguanta. En vez de ese jaque jugó caballo G4, que es rara, porque no sé qué hace el caballo en G4, ¿no? Estaba fuera de juego, estaba mucho mejor en C5. Entonces ahora tiró el peón de B y Petrosian, muy alerta, va a buscar el peón de B. Hay que pararlo, porque si no ese peón puede ser peligroso. Y ahora, de vuelta, había que buscar la forma de bloquear los peones blancos. Y la forma correcta. Noten que el blanco, lo que tiene de bueno el caballo en G4 es que controla el avance de los peones entre el caballo y el alfil. Entonces esos peones intentan bloquearse. Ahora había que traer el rey. Y a rey B3, bueno, lo más sencillo es defenderlo, el peón. Y ahora hay un truquito que es al caballo F2. El truquito que ya mencionamos varias veces. Si es 5, simplemente entregar el alfil y después rey F7, rey F6 y el peón de F5 se cae. Y el final con una sola pieza de menos es tablas. Esto era lo más sencillo. También se podía hacer algo similar con alfil H6. Y si rey por peón, rey F6, amenazo el caballo y cuando el caballo se va, simplemente rey E5 y después del cambio de alfiles, el blanco no puede evitar que el negro haga caballo por peón, entregando el caballo por los dos peones y tablas. Entonces, rey E7 es la jugada más precisa. Contra alfil F6, el caballo ahora puede volver. Y ahora, ahora la jugada caballo E5 bloqueando es un gravísimo error porque viene alfil F4 y el blanco gana. Porque el negro no puede mover el caballo porque está clavado y no puede mover el rey porque se cae el caballo. Entonces está completamente bloqueado. El blanco lo más probable es que simplemente venga, se coma el peón y después de vuelta con el rey y se meta por algún lado, ya sea por el flanco rey o por el flanco dama. O lo más fácil es en realidad venir, defender y
y ganar una pieza acá, ¿no? Eso es más fácil. Y ganó pieza y 2 peones de más. Entonces, caballo E5 es un horror. Se puede jugar alfil C3 para defender el peón de B. Entonces, alfil jaque, rey C5. Y si rey B3, de vuelta, el blanco tiene que atacar esos peones para que avancen y sean más fáciles de atacar. Rey D5. Los peones están controlados, aunque no lo parezca. Con un análisis profundo no es difícil ver que el negro, perdón, está amenazando tocar los peones que no están muy bien defendidos. Y el negro acá está consiguiendo las tablas. En vez de eso, el negro jugó caballo F2 tocando el peón, alfil F4 jaque. Y el negro, gracias a sus múltiples imprecisiones, ahora el negro todavía puede hacer tablas, pero tiene una sola jugada que hace tablas. Entonces, pausa el video y trata de descubrir, a ver si encontrás cuál es la única jugada del negro acá que hace tablas. Al final no es nada sencillo. Lo que hay que ver obviamente es que hay que mover el rey, no quedan muchas, y tampoco tiene muchas jugadas el rey, porque el rey a C5 no puede ir porque hay un alfil E3 y gané el caballo de F2, así que esta está descartada. Así que me quedan solo 3 opciones, ¿no? Rey C6, rey D7 y rey E7. Y de esas 3, una hace tablas y las otras 2 pierden. Obviamente Pachman hizo la que pierde. La única que hace tablas es rey C6. Y la idea es que el peón de E4 está atacado, entonces ese peón va a tener que avanzar sí o sí. Y una vez que el alfil se vaya, la idea es que ahora el rey negro puede meterse por D5 para tocar. La idea del negro siempre va a ser intentar entregar una pieza por esos 2 peones. Y ahí hace tablas. Y el negro siempre está haciendo tablas porque el rey blanco tiene que ir a parar el peón de B negro. Entonces el rey blanco está lejos de la acción. Por ejemplo, si rey B3, tenemos caballo D3 tocando el alfil. Cuando el alfil se va a rey D5, amenazamos ganar el peón. Y si F6, ahora pueden pausar el video y encontrar cómo es que juega el negro acá y hace tablas. Ya es un truco que conocemos. Bueno, si jugaste caballo por E5 es muy interesante, pero no funciona. Porque después del alfil por rey E6, el peón de F6 parece que está perdido, pero acá blanco juega F7 y gana, porque está amenazando comer el alfil y está amenazando coronar. Entonces se va a ganar el alfil y el blanco gana. Lo único que tienen que saber es cómo dar jaque mate con caballo y alfil. Que esto para un jugador como Petrosian debería ser fácil. Acá la forma de hacer tablas es primero jugar rey E6 para evitar ese truco de F7. Entonces el blanco, por ejemplo, juega caballo C4, rey C4 o lo que sea, es lo mismo. Viene caballo por E5 y contra el alfil por F6 el negro consigue entregar el caballo por 2 peones y el final es nuevamente tablas. Entonces la única que hace tablas es rey C6 porque la idea es que después el rey puede venir a D5 y es desde la única casilla donde puede ir a D5. En vez de eso juega rey E7 que es muy pasivo y eso le permite a Petrosian ganar. E5 y ahora bueno, Pachman jugó B3 entregando el peón. Parece medio desesperado, pero igual está perdido. Por ejemplo, si el alfil H8, súper pasivo. Simplemente rey B3 y el peón de B4 está perdido, ¿no? Por ejemplo, algún truco acá es caballo G4. Con idea de, por ejemplo, si rey por, ya sabemos cómo hacer tablas acá. Alfil por E5 y a caballo por caballo F6. Perdón, rey F6 y a caballo por rey por peón y me como alguna de las 2 piezas con tablas. Es el recurso de siempre. Entonces hay que evitar ese truco y para eso el alfil jaque es lo más preciso. Y cuando el rey se va, simplemente E6. Y bueno, se va a comer el peón y el rey va a apoyar los peones y se va a terminar ganando. El negro probablemente lo mejor que tenga va a ser entregar las 2 piezas por 2 peones y ganar y el blanco va a tener que ganar ese final de caballo y alfil. Pero bueno, en vez de eso jugó B3, que bueno, lo hace más fácil, simplemente como caballo D3, obviamente hay que sacar el alfil abanicando el caballo, que el caballo no pueda moverse. El alfil negro se tiene que ir, alfil jaque, rey D7, F6, alfil F8 y ahora el rey blanco, ahora que el peón de B está perdido, el rey blanco puede entrar a la partida.
alfil a3, alfil e3 y acá el negro decide abandonar. El blanco va a jugar caballo g5, caballo d4 para cambiar caballos, y una vez que el caballo se mueva, los peones blancos van a poder avanzar libremente. Y el final está completamente ganado. Entonces, la partida, espero que hayan entendido por qué me impactó tanto cuando era chico. La verdad es que es un lujo la forma en la que Petrosian explota la debilitada estructura del negro. Y todo empieza cuando decide jugar alfil h3. En esta posición, cuando juega h4 y rey h2 y alfil h3. O sea, todo empieza con un plan posicional muy simple, que es cambiar un alfil malo por el alfil bueno del rival. Pachman decide jugar alfil g4 y se deja un peón en g4. Y ahora se produce esta estructura de peones que, gracias a esa tensión que es desfavorable y gracias al truquito táctico que vimos en la partida de jugar h5 en algún momento, ese flanco se termina cayendo. Y gracias a esas debilidades, el blanco consigue dos peones libres unidos en el final y termina ganando con esos peones. Es verdad que Pachman obtenía en el final muchas opciones de hacer tablas, pero eso fue solamente producto del error que cometió Petrosian en la crítica jugada 39. ¿no? En esta posición, en vez de rey c4, podría haber jugado f4, hubiera ganado mucho más simple sin darle tantas opciones al negro y hubiera sido una partida mucho más limpia. ¿no? A partir del error de rey c4 que le permite al negro activar su caballo después de algunas vueltas, le permite al negro jugar b5 y después caballo c4, con lo cual el caballo negro se activa y ahí es donde el negro consigue todas esas opciones de tablas. Pero eso en realidad es irrelevante para el tema fundamental de la partida, que es cómo aprovechar la debilidad del negro. Y la técnica que usa el blanco es ejemplar. Crea debilidad en el flanco de rey, se va para el flanco de dama, crea contrajuego en el flanco de dama. Una vez que creó contrajuego en el flanco de dama y el negro mandó sus piezas para allá, h5 golpeando en el otro sector y el flanco de rey del negro se cae a pedazos. Una exquisita pintura posicional de Petrosian, no muy conocida y que me impactó muchísimo en mis años mozos. Ya no se habla así, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la partida. Sí, va dedicada a alguno de ustedes que me comentó que hacía mucho no mostraba una partida posicional y que siempre estoy mostrando más cosas tácticas. Y tenía razón, así que siempre está bueno mostrar de todo un poco. No se olviden, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, ponle la campanita, porque este mes voy a hacer algún otro directo, voy a jugar con todos ustedes, así que tienen que poner la campanita para no perderse el evento. O me pueden seguir también a Facebook y a Twitter. Abajo en la descripción están los links de mi Facebook y mi Twitter, donde ahí siempre promociono todo e incluso comparto un montón de material, no solo mío sino de otras páginas. Siempre si encuentro cosas interesantes de otros lados también lo comparto. Y cualquier duda, sugerencia, lo que sea, recuerden abajo en los comentarios. Siempre respondo a todos los comentarios, lo cual me insume tiempo, pero es gratificante. Así que nos estamos viendo muy pronto. Adiós.